Cuando finalmente lo solté, apareció. Hubo un momento en mi vida en el que me di cuenta de que mi empeño por controlar todo, de aferrarme a cada deseo con ansiedad y precisión, me estaba consumiendo. Cada intento de forzar la realidad parecía reforzar el vacío que sentía, como si cuanto más luchara, más lejos estuviera de aquello que anhelaba. Me detuve y observé mi propia mente. Todas las imágenes que sostenía, todos los escenarios que repetía, no producían fruto alguno. Entonces comprendí que el secreto no estaba en aferrarme ni en insistir, sino en soltar. Soltar no era renunciar, era confiar, era asumir que aquello que ya había nacido en mi imaginación estaba, de algún modo, esperando ser revelado. Esa comprensión no llegó de la teoría ni de un libro, sino de un instante de claridad tan simple que dolía. Lo que sostengo con firmeza interior, lo que vivo como real en mi conciencia, es lo que inevitablemente se manifiesta. Al principio, soltar parecía imposible. Mi mente quería mantener el control, insistía en repetir escenas, en revisar cada detalle, en planear y recalcular. Pero entonces algo dentro de mí comenzó a cambiar. Comprendí que la insistencia es la forma más sutil de resistencia. Cada intento de forzar la manifestación era en realidad una declaración de duda, un mensaje silencioso al universo de que no creía plenamente en la verdad de mi deseo. Decidí entonces dejar de empujar. Comencé a vivir como si aquello que tanto anhelaba ya existiera, no como una esperanza, sino como una realidad presente en mi conciencia. Cada día practicaba sentir la vida desde esa plenitud interior, imaginando con detalle, pero sin ansiedad, permitiendo que el sentimiento de ya tenerlo fuera suficiente. Esa práctica silenciosa, casi invisible, empezó a transformar mi percepción, haciendo que cada momento se llenara de una expectativa tranquila, de una certeza que no necesitaba prueba alguna. Mientras continuaba esta práctica, me di cuenta de que soltar no significaba inacción. Soltar era un acto más poderoso que cualquier esfuerzo exterior. No se trataba de esperar pasivamente, sino de habitar el sentimiento de ya tener, de vivir desde la evidencia interna de que mi deseo era real, aunque el mundo exterior aún no lo mostrara. Comencé a notar cómo cada pequeño pensamiento, cada emoción que surgía en mí, actuaba como un imán invisible, moldeando la realidad de manera silenciosa. Incluso los momentos de duda o de impaciencia se convirtieron en pruebas que me recordaban regresar al sentimiento original, al estado de certeza interior. Comprendí que el universo no responde a mis planes ni a mis expectativas superficiales, sino a la intensidad de mi sentimiento, a la claridad de mi asunción interna. Cada día, cuando me detenía y respiraba, cuando me permitía sentir la vida desde el final, sentía cómo una fuerza invisible comenzaba a reorganizar los acontecimientos a mi favor, como si todo el universo conspirara en silencio para traer a la manifestación aquello que ya existía en mi conciencia. Esa certeza silenciosa, a veces casi imperceptible, era más real que cualquier prueba externa, más sólida que cualquier manifestación temporal, y con ella aprendí que el poder verdadero no está en actuar sobre el mundo, sino en actuar sobre la percepción de uno mismo, en vivir desde el centro de la creación que habita dentro de mí.
Soltar mi deseo no fue un acto repentino ni sencillo. Fue un proceso que se desarrolló lentamente, con pausas, vacilaciones y un descubrimiento constante de la verdad interna que hasta entonces permanecía oculta para mi mente consciente. Al principio, mi impulso era controlar, planear, forzar, persuadido de que debía empujar el mundo para que se alineara con mis expectativas. Cada mañana me despertaba con la sensación de que debía vigilar, medir y anticipar cada movimiento. Y cada noche caía exhausto, frustrado por los resultados. Sin embargo, poco a poco, una comprensión silenciosa comenzó a surgir, que el poder de la manifestación no residía en la fuerza externa, ni en la insistencia sobre el mundo, sino en el dominio del mundo interior, en la quietud de la mente y en la certeza del sentimiento que acompañaba cada pensamiento. Comencé a comprender que lo que sostenía el deseo con más fuerza no era el miedo de no obtenerlo, sino la convicción interna de que ya existía en algún plano invisible, y que mi papel no era perseguirlo, sino permitir que su realidad se revelara naturalmente. Cada día me sentaba en silencio, lejos de distracciones, y recreaba la escena de mi deseo cumplido con todo lujo de detalles. El lugar, las luces, los sonidos, la vibración de las emociones que lo rodeaban, la sensación física en mi cuerpo de haber alcanzado aquello que parecía inalcanzable. Pero esta práctica no consistía solo en imaginar, consistía en habitar la emoción, en sentirla tan vívidamente que se convirtiera en mi estado de ser, en el eje desde el cual todo lo demás debía alinearse. Descubrí que no bastaba con ver la imagen o repetir mentalmente afirmaciones. La verdadera fuerza residía en sentir que es real ahora mismo, que la plenitud de ese deseo ya me envolvía, que la gratitud y la alegría por ello fluían naturalmente desde mi interior. Cuanto más me sumergía en este estado, más notaba cómo la ansiedad y la duda se disolvían y en su lugar surgía una serenidad profunda, como si un río invisible y constante me recordaba que todo se estaba moviendo en perfecta armonía, aunque mi mente racional no lo comprendiera aún. Las señales comenzaron a aparecer, sutiles al principio, palabras de alguien que resonaban con mis pensamientos, oportunidades inesperadas que se abrían frente a mí, situaciones que se resolvían sin esfuerzo aparente. Cada una de estas señales reforzaba mi certeza interior, pero no porque las persiguiera o las analizara. Lo hacían porque mi estado interno las había atraído, porque mi sensación de tener ya aquello que deseaba estaba activa y vibrante, no condicionada por el tiempo ni por la lógica externa. Me di cuenta de que la manifestación no es un evento lineal, es un reflejo natural de quien somos en el momento presente, de la energía que sostenemos y de la intensidad con la que habitamos nuestra propia imaginación. Cuanto más insistía en la evidencia externa, más difusa se volvía la manifestación. Cuanto más soltar y confiar, más inevitable se volvía que la realidad tomara forma según el estado interno que había cultivado. Aprender a soltar no fue fácil. Cada resistencia, cada pensamiento de duda o de miedo se presentaba como un desafío, una prueba de mi compromiso con la verdad interna.
Sin embargo, al enfrentar cada una de estas interrupciones, empecé a reconocer que eran solo sombras, ecos del pasado que intentaban convencerme de que la realidad debía obedecer reglas externas, que debía luchar, esperar o merecer. Descubrí que la fuerza de mi deseo no residía en la lucha, sino en la quietud, en la inmutabilidad del sentimiento de ya tenerlo, en la capacidad de permanecer enteramente en ese estado sin importar las circunstancias externas. Cada respiración se convirtió en un recordatorio de esta verdad, que el universo no se guía por mi lógica, mis planes o mis urgencias, sino por la consistencia y profundidad del sentimiento que habito. Y entonces, en esa profunda quietud, en ese abandono completo de la necesidad de controlar, ocurrió algo invisible, pero absolutamente tangible. Una confianza tan firme que nada podía quebrarla. Comprendí que el deseo ya había sido respondido en el momento mismo en que dejé de perseguirlo, que la manifestación no se retrasa por tiempo ni esfuerzo, sino que fluye naturalmente hacia quien vive desde la certeza de tenerla. En ese instante comprendí que soltar no es rendirse, sino afirmar internamente con absoluta claridad que aquello que deseo es ya mío, que la vida responde a mi estado de conciencia y que la fuerza de mi imaginación es la fuerza que mueve la realidad. Y mientras permanecía en esa sensación intensa, profunda y vibrante, sentí cómo mi interior y el mundo comenzaban a fusionarse en armonía, cómo la creación respondía de manera invisible, pero innegable, a la certeza de mi ser. Después de experimentar el silencio interno que sigue a soltar un deseo, descubrí algo que nunca había comprendido con claridad: el poder de asumir. Asumir no es simplemente imaginar o desear, es vivir, respirar y actuar desde la certeza absoluta de que aquello que deseo ya es una realidad tangible. Al principio, esta práctica parecía un desafío imposible, como si mi mente racional se resistiera a aceptar algo que no podía ver ni tocar. Sin embargo, cuanto más me sumergía en la sensación de poseer ya lo que anhelaba, más natural se volvía mi existencia desde ese lugar. Cada pensamiento, cada palabra y cada gesto comenzaron a alinearse con esa verdad interior, como si mi cuerpo y mi conciencia estuvieran siendo reprogramados para reflejar la realidad que imaginaba. No era un esfuerzo, no era un forzar al universo. Era simplemente vivir desde un estado de ser que reflejaba mi deseo ya cumplido. Y en esa vivencia constante, el mundo comenzaba a responder de manera imperceptible, pero irrefutable. Durante los días y noches que siguieron, cada instante se convirtió en un recordatorio de esta poderosa ley. Caminaba por la ciudad y veía reflejos de mi imaginación proyectados en la realidad. Situaciones que antes me habrían desanimado, ahora parecían confirmar mi estado interno. Palabras de desconocidos que resonaban exactamente con mis pensamientos. Encuentros inesperados que abrían puertas que ni siquiera sabía que existían. Comprendí que no eran coincidencias, sino manifestaciones de un orden invisible, de una fuerza que no depende de mi control consciente, sino de la fidelidad con que habito mi estado imaginativo. Y cuanto más me mantenía en ese estado, más la vida parecía reorganizarse, como si cada circunstancia, cada persona, cada objeto estuviera alineándose con la visión que sostenía en mi interior. No había prisa, no había ansiedad,
solo una certeza profunda y vibrante de que lo que ya existía en mi conciencia se desplegaría inevitablemente en la realidad externa. Lo que más me sorprendió fue la manera en que mi percepción de los obstáculos cambió. Antes, cualquier dificultad me habría detenido, me habría hecho cuestionar si realmente merecía lo que deseaba. Ahora, cada desafío se convirtió en un recordatorio de que el mundo no dicta la manifestación, mi estado interno sí lo hace. Los problemas externos dejaron de tener poder sobre mí porque comprendí que la fuerza que mueve la realidad no reside en las circunstancias, sino en la intensidad con que habito mi imaginación. Así, incluso en medio de aparentes adversidades, podía permanecer tranquilo, sereno y enfocado, porque sabía que mi deseo ya estaba cumplido y que mi papel no era luchar contra la realidad, sino sostener la emoción de su cumplimiento. La manifestación no es un acto de guerra con la vida, es un acto de quietud consciente, de alineación total entre lo que soy en mi interior y lo que deseo ver reflejado en el mundo. Cada día se volvió un ejercicio de disciplina emocional, cultivar la alegría de tener, la gratitud de vivir desde la plenitud y la certeza de que la vida externa no podía contradecir el mundo que habitaba internamente. Mis pensamientos se volvieron ligeros, mi corazón se llenó de confianza y mis emociones vibraban en armonía con la visión que sostenía. Y mientras más me entregaba a este estado, más la realidad parecía anticipar mi sentimiento, más los sucesos externos comenzaron a sincronizarse con mi imaginación, hasta el punto en que la línea entre lo que imaginaba y lo que vivía se volvió difusa. Comencé a comprender que no hay separación entre la mente y el mundo. Todo lo que sostengo con fidelidad dentro de mí encuentra su expresión inevitable fuera. Finalmente, la experiencia me enseñó que asumir no es un acto aislado, es un modo de vivir. Es un compromiso absoluto con la sensación de plenitud y la certeza de que lo que deseo ya es mío, independientemente de las evidencias externas. Es la capacidad de mantener un estado de ser que no fluctúa ante la duda, que no se desalienta por el tiempo ni se altera por la aparente falta de resultados inmediatos. Y en esa fidelidad, en esa entrega silenciosa pero firme, ocurre algo asombroso. El universo responde con la perfección de un espejo, reflejando aquello que ya habita en la conciencia. No hay esfuerzo que sustituya la intensidad del sentimiento. No hay acción externa que iguale el poder de la imaginación asumida. Todo lo demás se vuelve secundario, porque el verdadero poder reside en vivir desde el estado final, en sentir con absoluta certeza que el deseo es real y en permitir que la vida se acomode a esa verdad con total naturalidad. Mientras continuaba sosteniendo la sensación de que mi deseo ya estaba cumplido, algo comenzó a cambiar dentro de mí de manera tan profunda que apenas podía reconocer la vida que había conocido antes. La certeza interna empezó a permear cada fibra de mi ser. Cada pensamiento, cada emoción, cada respiración estaba impregnada de la convicción de que aquello que había imaginado ya existía. No era simplemente esperar, era vivir desde un lugar en el que la ausencia desaparecía, donde el tiempo parecía diluirse y la necesidad de controlar los acontecimientos externos se volvía insignificante. Cada instante se convertía en un laboratorio silencioso, donde la imaginación asumida transformaba lentamente lo que parecía imposible en inevitable.
Esta no era una práctica superficial ni un mero ejercicio mental. Era una metamorfosis interna, un cambio tan profundo que la persona que había sido antes parecía un recuerdo distante, desprovisto de la claridad y la fuerza que ahora me sostenían. En este estado comencé a notar cómo los sucesos externos se ajustaban a mi conciencia sin esfuerzo aparente. Lo que antes se presentaba como obstáculos insuperables comenzó a ceder de manera sorprendentemente natural. Las puertas que parecían cerradas se abrían de formas inesperadas. Las personas que habían permanecido distantes comenzaron a acercarse, y las oportunidades que parecían perdidas reaparecían en mi camino con una precisión casi milagrosa. No había control de mi parte, no había manipulación. Solo la quietud absoluta de quien sabe que aquello que sostiene internamente se manifestará inevitablemente. Cada coincidencia, cada encuentro fortuito, cada palabra escuchada en el momento justo se convirtió en un testimonio silencioso del poder que reside en habitar plenamente el estado final. Comprendí que la manifestación no depende de esfuerzo ni de planificación, sino de fidelidad a la emoción y a la certeza interna de que lo deseado ya es una realidad vivida. La profundidad de esta experiencia también reveló un aspecto sorprendentemente liberador: la ausencia de ansiedad. Antes, cada deseo traía consigo un peso, un miedo a no recibirlo, una lucha constante con la incertidumbre de la vida. Ahora, al vivir desde la Asunción, la ansiedad se disolvió completamente. La sensación de tenerlo ya no estaba atada a evidencia externa ni a tiempos específicos. Se mantenía firme, como una luz interna que no puede ser apagada. Cada día se transformaba en un acto de creación silenciosa, donde las emociones eran la brújula y la certeza el motor. Me di cuenta de que sostener el estado final no es un acto de voluntad forzada, sino un arte de entrega consciente, una rendición que no implica debilidad, sino la fuerza suprema de saber que la vida no puede contradecir lo que uno ya es en su interior. Incluso la relación con los demás comenzó a reflejar esta transformación. Personas que antes parecían obstáculos, críticos o indiferentes, empezaron a alinearse con mi estado interno de manera asombrosa. Ya no se trataba de manipular ni de influir sobre ellos. Simplemente la vibración de mi certeza interior atraía la manifestación correspondiente en el mundo externo. Lo que antes dependía de circunstancias externas, ahora dependía únicamente de mi capacidad de permanecer en la emoción de la realización. Cada encuentro, cada conversación, cada gesto parecía confirmarlo. El universo responde exactamente a lo que uno es, no a lo que intenta obtener. Comprendí que el verdadero poder no reside en desear, sino en ser, no en perseguir, sino en asumir y sostener con fe absoluta la sensación de cumplimiento. Y mientras más tiempo permanecía en este estado, más comprendía que la manifestación es un arte silencioso, una alquimia interna que transforma la realidad sin que uno tenga que intervenir en el mundo de manera directa. La clave está en la intensidad y la fidelidad con que uno mantiene la emoción de la cosa ya realizada.
cualquier intento de acelerar, de forzar o de comprobar los resultados es innecesario y en ocasiones contraproducente. La verdadera acción ocurre dentro, en la profundidad de la conciencia, donde la vida ya se ha acomodado a la certeza que uno sostiene. Allí, en esa quietud poderosa, reside el secreto que transforma el aparente vacío en plenitud, la duda en certeza y lo imposible en inevitable. Finalmente, me encontré comprendiendo que vivir desde el estado final no es un recurso temporal ni una técnica ocasional. Es un modo de existencia, un compromiso silencioso y constante con la realidad interior que queremos experimentar. Todo lo externo se alinea como reflejo de lo que somos en nuestra conciencia. No hay necesidad de lucha, de ansiedad ni de pruebas externas. Solo la entrega absoluta a la emoción de tener ya lo deseado y la paciencia de permitir que el universo haga su parte. Y es en esa entrega, en esa fidelidad silenciosa y profunda, donde ocurre la verdadera magia, donde aquello que parecía lejano o imposible surge sin esfuerzo, con naturalidad, como si siempre hubiera estado destinado a ser así. Mientras me sumergía en la quietud de la certeza interna, comprendí que cada momento de duda, de temor o de anhelo que había experimentado antes era simplemente un eco de la ignorancia de mi propio poder. La conciencia tiene un ritmo propio, un flujo silencioso que cuando se respeta y se habita plenamente, transforma todo lo externo en un espejo perfecto de lo que uno sostiene internamente. Cada pensamiento, cada emoción, cada instante de imaginación asumida comienza a imprimir su huella en el mundo externo de manera invisible pero irremediable. No es un proceso lineal ni predecible, es orgánico, sutil y tan vasto que parece abarcar el universo entero. Esta comprensión me hizo comprender que la paciencia no es pasiva, es una fuerza activa, una afirmación silenciosa de que lo que uno siente como verdadero no puede ser contradecido por nada en el mundo visible. La vida, entendí, solo refleja con precisión la vibración de nuestra conciencia y nada más. En este estado, cada día se transformó en un laboratorio de creación consciente. Cada acción que realizaba, aunque simple y cotidiana, estaba impregnada de la certeza de que mi deseo ya existía, de que mi realidad interior estaba completa y de que el universo no podía contradecir lo que yo ya era en esencia. Las situaciones que antes me provocaban ansiedad, que parecían obstáculos insuperables, comenzaron a desvanecerse frente a la fuerza tranquila de la asunción. Cada experiencia externa, cada persona con la que interactuaba, parecía resonar con mi estado interno, reflejando el cumplimiento de aquello que ya había afirmado en mi imaginación. Comprendí que no existe separación real entre el interior y el exterior. La manifestación no es un acto de obtención, sino un reconocimiento de lo que ya es verdadero en nuestra conciencia. Mientras observaba los cambios que se producían en mi vida, una claridad sorprendente emergió. Todo lo que aparece en el mundo externo es un efecto directo de la conciencia. No hay azar, no hay injusticia, no hay carencia fuera de lo que uno sostiene internamente. Cada circunstancia, cada persona, cada oportunidad es un espejo que refleja fielmente la calidad de nuestra asunción interna. Cada situación, cada individuo, cada oportunidad es un espejo que refleja fielmente la calidad de nuestra asunción interna.
Esta realización me dio un sentido de libertad absoluto. Ya no necesitaba pelear contra el mundo, ni convencer a otros, ni esperar que las condiciones fueran perfectas. Todo lo que debía hacer era sostener la sensación de lo ya cumplido con fe imperturbable y permitir que la vida se acomodara a esa certeza. La responsabilidad, entendí, no estaba en cambiar el mundo, sino en asumir plenamente mi propio estado interior y vivir desde allí, sin vacilación ni duda. La fidelidad a la emoción de la cosa ya realizada se convirtió en mi práctica diaria, en mi respiración y en mi caminar por el mundo. Cada instante que permanecía en esa emoción fortalecía la manifestación, la hacía inevitable, la consolidaba como una realidad que no podía ser negada por nada ni por nadie. Descubrí que el poder de la imaginación asumida no depende de esfuerzo externo ni de pruebas. Es un poder absoluto, silencioso, que transforma la vida de manera tan natural que uno llega a preguntarse cómo alguna vez creyó en la necesidad de luchar o de esperar. Esta quietud activa, esta fe viva y profunda es la clave de la manifestación, la certeza de que lo que se asume con toda la fuerza del ser ya existe, y el universo, en su infinita inteligencia, lo refleja sin resistencia ni demora. Cada encuentro, cada conversación, cada situación que parecía aleatoria o casual comenzó a revelar un patrón claro. Todo se alineaba con el estado que sostenía internamente. Personas que antes parecían indiferentes o incluso hostiles, oportunidades que parecían cerradas, caminos que parecían bloqueados, ahora fluían naturalmente hacia la expresión de mi deseo asumido. No era manipulación, no era control, era la manifestación inevitable de lo que yo ya era en mi conciencia. El universo respondía a la persona que yo había decidido ser, no al deseo superficial que antes buscaba afuera. Comprendí entonces que la verdadera alquimia no ocurre en el mundo visible, sino en la profundidad silenciosa del corazón y la mente que ha decidido asumir lo que desea como si ya fuera real. Y mientras más tiempo permanecía en esta práctica, más me sorprendía la fuerza y la consistencia de la manifestación. No existía prisa, no existía ansiedad, solo un flujo ininterrumpido de vida que respondía a la fidelidad de mi asunción. La certeza interna se volvió mi hogar, mi refugio y mi fuerza. Cada momento que sostenía esta emoción de plenitud fortalecía no solo la manifestación de mi deseo, sino la comprensión de que vivir desde el estado final es la forma más pura y poderosa de experimentar la realidad. No hay lucha, no hay conflicto, no hay carencia. Solo existe la quietud activa de la conciencia que sabe quién es y lo que ya tiene. Finalmente, entendí que este poder no es temporal ni circunstancial. Es el derecho y la esencia de todo ser humano. Manifestar desde la asunción es recordar la verdad de nuestra naturaleza, que somos la fuente de todo lo que experimentamos, que lo que somos interiormente inevitablemente se refleja en la vida exterior. Y al vivir desde esta verdad, todo lo que parecía imposible o perdido se revela de manera natural, como un milagro cotidiano que surge de la fidelidad absoluta a nuestro propio estado de ser. Y así, al mirar hacia atrás en todo lo que viví, comprendí que la clave nunca estuvo en buscar con desesperación ni en repetir con ansiedad lo que deseaba. La clave estaba en aprender a descansar en la certeza silenciosa de que ya era mío. Comprendí que soltar no es abandonar ni rendirse. Es la decisión más profunda de confiar en que lo que se sostuvo con convicción en la conciencia ya existe, en el único lugar donde todo nace,
en la imaginación. Y esa confianza, esa serenidad activa es lo que abre el camino para que lo invisible se haga visible. La vida entonces dejó de ser un campo de batalla y se transformó en un escenario donde la obra ya estaba escrita, y yo solo debía representar el papel del que ya lo tiene todo. Cada paso que daba en ese estado se volvió un testimonio silencioso de la fidelidad a lo invisible. Ya no me debatía entre la duda y el deseo. Ya no buscaba señales afuera ni confirmaciones inmediatas. Todo eso había perdido sentido, porque descubrí que lo único que realmente necesitaba era permanecer en el final con el corazón en paz. El mundo exterior, con sus aparentes retrasos y movimientos, no podía hacer otra cosa más que reflejar lo que yo había sostenido dentro de mí. Y cuando lo entendí, un manto de libertad me envolvió. Ya no necesitaba controlar, ya no necesitaba forzar, ya no necesitaba acelerar. Todo ya era mío, porque todo ya estaba cumplido en mi ser. Lo sorprendente es que cuando uno alcanza este estado de certeza, lo externo comienza a moverse con una precisión asombrosa. Personas que parecían distantes aparecen, puertas que parecían cerradas se abren, caminos que se creían imposibles se despejan. Pero lo más extraordinario no es el cambio externo, sino el cambio interno. Esa paz profunda que se convierte en compañera constante, esa confianza que ya no vacila, ese amor por la vida que brota de saber que todo está contenido en la conciencia. La manifestación entonces deja de ser un evento milagroso y se convierte en la expresión natural de vivir desde lo que ya es. Lo que antes me parecía una lucha interminable terminó siendo la lección más sencilla y liberadora. Lo que uno asume como verdadero con todo su ser se manifiesta inevitablemente. No porque lo busquemos, no porque lo forcemos, sino porque es ley. El universo refleja con absoluta fidelidad lo que ya hemos aceptado como real en nuestro interior. Y al soltar la resistencia, al dejar de aferrarme al cómo o al cuándo, lo que deseaba apareció con una naturalidad tan perfecta que parecía haber estado allí desde siempre, esperando a que yo me atreviera a asumirlo sin dudas. Hoy sé con absoluta certeza que la vida no responde a lo que queremos superficialmente, sino a lo que somos en conciencia. Por eso, cuando finalmente solté, cuando dejé de perseguir y descansé en la plenitud de mi deseo, la realidad me mostró que nunca había estado perdido, que todo siempre había estado en su lugar, que lo único que hacía falta era atreverme a hacerlo ahora. Esa es la verdadera fuerza, esa es la verdadera libertad, esa es la verdadera manifestación. Saber que lo que soy en mi interior ya está completo y que lo externo no tiene más opción que reflejarlo con precisión. Lo que antes me parecía una lucha interminable terminó siendo la lección más sencilla y liberadora. Lo que uno asume como verdadero con todo su ser se manifiesta inevitablemente. No porque lo busquemos, no porque lo forcemos, sino porque es ley. El universo refleja con absoluta fidelidad lo que ya hemos aceptado como real en nuestro interior. Y al soltar la resistencia, al dejar de aferrarme al cómo o al cuándo, lo que deseaba apareció con una naturalidad tan perfecta que parecía haber estado allí desde siempre, esperando a que yo me atreviera a asumirlo sin dudas. Hoy sé con absoluta certeza que la vida no responde a lo que queremos superficialmente, sino a lo que somos en conciencia.
Por eso, cuando finalmente solté, cuando dejé de perseguir y descansé en la plenitud de mi deseo, la realidad me mostró que nunca había estado perdido, que todo siempre había estado en su lugar, que lo único que hacía falta era atreverme a hacerlo ahora. Esa es la verdadera fuerza, esa es la verdadera libertad, esa es la verdadera manifestación. Saber que lo que soy en mi interior ya está completo y que lo externo no tiene más opción que reflejarlo con precisión. Y si alguna vez vuelvo a sentir que algo se escapa o que algo tarda, recordaré esta verdad simple y eterna. No tengo que luchar, no tengo que mendigar, no tengo que esperar. Solo debo asumir, soltar y descansar. Porque todo lo que deseo ya me pertenece en la única realidad que crea, mi conciencia. El resto es inevitable.